Muy buenas tardes, vamos a dar comienzo al webinar de demostración de Trimble SX10. La idea de este webinar es mostrar las funcionalidades que tiene la estación total de escaneo, tanto en funciones de topografía convencional como en el propio escaneo de estructuras horizontales, de estructuras verticales, orientadas a un sinfín de, eh, de trabajos. Mi nombre es Ariel Silva y esta vez me acompaña Franco Cerecea. Vamos a hacer una demostración en vivo de el Trimble SX10. Yo voy a estar operándolo desde el computador y Franco va a ayudarme con las diferentes mediciones. ¿Okay? La agenda está relacionada con las estaciones totales de Trimble, también con los escáneres láser que hay en Trimble. Y vamos a explicar por qué la estación total de escaneo, en este caso el SX10, es especial. Vamos a mostrar algunos ejemplos de trabajos y vamos a hacer, como ya les había adelantado, una demostración del SX10 en sus tareas de topografía convencional, así como también en los diferentes escaneos que puede realizar. Estos son los tres ámbitos en donde podrían trabajar las estaciones totales. Es bastante generalizado. Vamos a tener modelamiento tridimensional y documentación. Aquí en este segmento están todos los escaneos, todo el manejo de imágenes, visualizaciones tridimensionales con representaciones realísticas. Vamos a tener también un ámbito de monitoreo e ingeniería en donde la premisa es la precisión, y el ámbito de topografía convencional donde se requiere productividad antes que todo. En el primer ámbito de modelamiento tridimensional y documentación vamos a tener la SX10, vamos a tener también S9 HP y S9 en lo relacionado con monitoreo e ingeniería. S7 también aparece en el modelamiento tridimensional y documentación, dado que tiene SureScan, es un sistema de escaneo especial para esta línea de estaciones totales, y también tiene el Trimble Vision. Y S5 en su modalidad autolog y robótico aparece para topografía convencional, optimizando en gran medida este tipo de labores, así como también ofreciendo alta productividad para la topografía. Por otro lado, vamos a tener el modelamiento tridimensional avanzado. Aquí el requerimiento fundamental es una representación muy detallada de la realidad. Aquí también podría funcionar el SX10 con sus 26.600 puntos por segundo. También ofrece un rango extremadamente amplio, entre 600 y 800 metros, con una cámara de 5 megapíxeles y una precisión en el distensiómetro de 2 milímetros más 1,5 partes por millón. Sin embargo, también está presente el TX8 y el TX6. El primero ofrece 1.000.000 de puntos por segundo versus los 500.000 puntos por segundo del TX6. El rango es bastante menor al del SX10 porque está orientado, digamos, a trabajos donde el rango no es demasiado importante, dada la alta representación que se logra con este escáner. Es ideal para trabajarlo en plantas, en trabajos de ingeniería de altísima precisión. Por otro lado, también ambos escáneres cuentan con una cámara de alta resolución de 10 megapíxeles con HDR, ¿ya? Y ambos producen 1 milímetro de ruido en la mejor de las condiciones. Vamos a tener entonces los instrumentos de captura de puntos discretos, estaciones totales, GNSS, ¿cierto? Estos instrumentos producen la medición de puntos de forma discreta. Son puntos que habitualmente se operan de forma topográfica en términos convencionales. Se producen planos de ingeniería, ¿cierto? Que son bastante bien conocidos. Por otro lado están los escáneres láser de corto y de largo alcance. Hay una variedad de escáneres que nosotros tenemos, y digamos que su principal consideración es que capturan puntos de forma masiva.
y el SX10 se encuentra, digamos, entre esos dos mundos, en el mundo de los puntos discretos, cuando el SX10 funciona como estación total, digamos, convencional. En este caso es una estación total robótica, y también vamos a tener escaneos, ¿cierto? Escaneos masivos, escaneos donde hay puntos que se distribuyen a una tasa de 26.600 puntos por segundo, ¿cierto? Donde el SX10 también podría aportar como si fuera un escáner láser, digamos, normal, ¿cierto? Algunos ejemplos de trabajo. Vamos a tener el primer caso, que es de movimiento de tierra. Acá se hicieron 3 posiciones con el Trimble SX10 en el borde de una excavación. Hablamos de una especie de rajo minero. Vamos a tener 6 minutos por escaneo a través de una banda horizontal utilizando densidad grosera. Eso lo vamos a explicar en el momento que hagamos la demostración en vivo. Vamos a tener el registro en TBC, en donde se hace de forma automática. Estas diferentes tomas tienen un traslape, entonces vamos a alinearlas, ¿cierto? Por lo tanto, no se necesita en todas las capturas, ¿cierto?, de esta nube de puntos, que se conozca la posición y la orientación. Y el objetivo es poder hacer un rápido cálculo de volumen, ¿cierto?, pero con gran precisión, valiéndose de estas diferentes nubes de puntos que se han capturado. Vamos a tener que el rajo tiene una dimensión aproximada de 320 metros por 360, por lo tanto, con los 600 metros de rango de escaneo que tiene el SX10, esto queda totalmente cubierto. Se hacen diferentes posiciones, entendiendo que en las diferentes posiciones donde actúa el SX10 debería haber un traslape entre las diferentes nubes de puntos para que logre hacer un correcto registro. Finalmente se obtienen este tipo de superficie. Estas superficies son realizadas con el objetivo de tener una representación realística, ¿cierto?, de lo que era la excavación. Pueden ver acá los bancos, ¿cierto? Acá habían algunos acopios que todavía no se habían extraído, ¿cierto? Eso se representa con un gran nivel de detalle en el caso de hacerlo con un escaneo con el SX10. Como les decía, se produce esta superficie altamente representativa. Se han utilizado también herramientas de filtrado, con lo cual se eliminan algunos puntos indeseables que han aparecido en la nube de puntos, y uno maneja solamente los puntos que dicen relación con el terreno. Una vez que ya se crea la superficie, se realiza el informe de movimiento de tierra. Pueden ver que esto se hace a través de Business Center. Se requiere, digamos, una superficie de entrada, o de otra manera se cubica o se obtiene el volumen mediante un método específico que tiene el Trimble Business Center, y con esto se calcula el volumen con una alta representatividad y también en un tiempo extremadamente corto. ¿Ya? Se logra una alta productividad desde el momento en que se hace el levantamiento en terreno, así como también en la oficina. También está el caso de túnel. Hicimos 4 posiciones dentro de un túnel, llevando el control topográfico a través de una estación libre. Todas esas posiciones, digamos, las posiciones del SX10 fueron determinadas mediante una estación libre. Con esto se determina el origen de la estación y también la orientación de forma automática. Por lo tanto, todos los escaneos van a quedar correctamente posicionados y orientados. En el caso de que este levantamiento hubiera seguido, ¿cierto?, incrementándolo, digamos, en distancia, ¿cierto?, hay que contar con una red topográfica o con una red geodésica que asegure la orientación. El caso específico de los túneles tienen un defecto en su geometría. Por lo tanto, en el caso de hacer un levantamiento topográfico, se tiene que controlar para básicamente no perder orientación. La sección a escanear es la que pueden ver. Es una sección pequeña. Sin embargo, al realizarla con el SX10 no hubo mayor inconveniente.
Respecto al rango de los escaneos, pueden ver que aproximadamente mediante una sola estación se logran más de 50 metros. Sin embargo, a partir de los 30 o 35 metros ya se ve, digamos, una densidad menor de puntos. Por lo tanto, hay que considerar esto al momento de ir cambiando de posición en el caso que se requiera hacer un registro basado en la propia nube de puntos. Pueden ver que esto se repite, digamos, en las siguientes posiciones. Por lo tanto, entre cada una de las estaciones hay aproximadamente entre 25 y 30 metros, con lo cual se asegura que la nube de puntos va a tener un traslape, digamos, un traslape suficiente para poder hacer el registro. Ahora, el registro no era necesario acá, dado que las diferentes posiciones del SX10 fueron realizadas mediante estación libre. Respecto a la nube de puntos, pueden ver que en el caso de capturar imágenes, como se hizo en el acceso, en el portal de este túnel, ¿cierto? La nube de puntos es susceptible de ser coloreada cuando se realiza una panorámica de fotografía. Esto, digamos, es posible dado que el SX10 cuenta con una cámara o con una variedad de cámaras, ¿cierto? Entonces, estas cámaras están alineadas con la dirección en la que se encuentra el SX10 y esto permite hacer el coloreo de la nube de puntos. Dentro del túnel no tiene mucho sentido capturar las imágenes, dado que no se tiene suficiente luminosidad, por lo tanto aparecerían imágenes que son muy oscuras y esto no ofrecería, digamos, un apoyo. En este caso hablamos de que el color es solamente un elemento cualitativo y se aplica sobre superficies que estén correctamente iluminadas. Se obtuvo una gran definición en la nube de puntos. Pueden ver que tuvimos aproximadamente 31 puntos por centímetro cuadrado, ¿cierto? Ahí pueden ver 6 centímetros de una muestra que se obtuvo del túnel, con lo cual nosotros podemos hablar de un alto nivel de representación para este tipo de estructura, ¿ya? Se escanea 360 mediante el método de bóveda completa y esto origina un levantamiento masivo de puntos, salvo directamente bajo el trípode por razones obvias. Luego estos lugares que no quedan escaneados específicamente bajo el trípode se complementan con la posición anterior o la posición posterior. También hay un tercer caso, el tema de mantención de equipo. Esta es una nube de puntos realizada con el SX10 con el objetivo de poder generar información para la mantención de un equipo, en este caso un tambor aglomerador. Se utiliza básicamente la nube de puntos para obtener una gran representatividad del objeto que se quiere del objeto que se está escaneando. Se hicieron 7 posiciones, 5 posiciones exteriores para capturar el manto exterior, que era la referencia, y 2 posiciones interiores, con lo cual se obtuvo el manto interior, que era el elemento que se quería chequear en términos de saber el desgaste que pudiera tener. Con esto se logra un mapa de inspección en Trimble RealWorks. El mapa de inspección es sumamente intuitivo y como les comentaba, esto se logra haciendo, digamos, una resta de superficie, la superficie exterior con la superficie interior. La superficie exterior genera la base, la referencia para hacer la comparación, y la superficie interior se compara con la primera superficie, con lo cual se obtiene esta representación gráfica del desgaste, en donde se pueden tomar las decisiones correctas. En cuanto a la demostración en vivo, vamos a mostrar cómo se hace la instalación del SX10 sobre un punto conocido. Vamos a hacer una estación libre también. Vamos a medir ciclos, que se conoce como reiteración. Vamos a hacer también un replanteo. Vamos a hacer un escaneo. Y finalmente vamos a mostrar cómo se registran estos diferentes escaneos. ¿Ok? Vamos a ir acá entonces a el Trimble Access. Vamos a topografía general.
ahí el SX10 se está conectando. Esta conexión debería ser a través de un enlace Wi-Fi. En este caso no lo voy a hacer así, yo estoy conectado mediante USB. Y con eso obtenemos el enlace entre el Trimble Access y el SX10. En terreno, como les decía, esto debería ser mediante Wi-Fi, por lo tanto hay una conexión que es inalámbrica. Vamos a hacer un trabajo nuevo, le vamos a llamar Webinar y le vamos a agregar una biblioteca de características que se llama Topo, con lo cual podemos hacer levantamientos topográficos con códigos que están predeterminados. ¿Ok? Vamos a ir a medir entonces, vamos a elegir el estilo de levantamiento de SX10 y vamos a hacer una configuración de estación. Como pueden ver, el nivel está, digamos, el eje vertical no está, no está contenido en el punto, por lo tanto vamos a hacer una nivelación de este. Ahí ya nos estamos acercando. Falta un poquito más. Ahí ya cuando la burbuja se pone verde es porque está funcionando el doble compensador. Los vamos a dejar ahí de forma aproximada, ¿sí? Mientras la burbuja se encuentre verde, como les comentaba, ya está funcionando el doble compensador, por lo tanto es como si el instrumento se encontrara completamente vertical. Ok, vamos a aceptar. Tenemos las correcciones por temperatura y presión. Esto siempre se debe aplicar. En el caso de la presión, el instrumento cuenta con un sensor propio, por lo tanto no es necesario medirla por fuera. Y la temperatura debe ser medida en el caso de hacer mediciones de altísima precisión y también a larga distancia. Con esto calculan las partes por millón y se aplican las correcciones por curvatura y por refracción. Vamos a llamarle al punto del instrumento A1. La altura del punto del instrumento es 1.386. Esto está medido a la base de la muesca del SX10, que es un elemento especial en donde se logra poner la wincha de forma inclinada. Vamos a poner acá las coordenadas del norte 1000, del este 5000 y de la elevación 200, ¿sí? Y vamos a aceptar. Vamos a conseguir una referencia que se va a llamar A0, que es este prisma que tenemos acá, ¿sí? Con un azimut de 0. Esto es completamente arbitrario. En el caso de contar con un punto, de ya contar con un sistema de referencia, pueden ir a teclear acá las coordenadas. En este caso no lo vamos a hacer así y vamos a realizarlo mediante el método de ángulos y distancia, ¿ya? Vamos a activar el autolock. Y por otro lado vamos a configurar el prisma. En este caso vamos a poner que se trata del 360 con una altura de 1.50 y de constante 2 milímetros, ¿cierto? Este es un prisma 360. Hago una puntería gruesa sobre el prisma y ya consigue el enganche. El enganche ustedes pueden ver que es bastante preciso. Ahí estamos justo en el centro del prisma. Y con esto vamos a conseguir una primera medición. Aquí estamos y almacenamos. Con esto ya conseguimos las coordenadas del A0, ¿sí? Vamos a realizar entonces un levantamiento topográfico. Vamos a poner acá medir códigos. Pueden ver que Franco ya tomó el prisma y vamos a ir dando diferentes puntos, ¿cierto? Mediante el uso de medir códigos. Entonces vamos a poner acá, lo voy a hacer con tracking. Vamos a poner que este punto va a ser borde, por ejemplo. Ok. Vamos a tomar un segundo punto borde. Ok. Un tercer punto borde y un cuarto punto, el último. Ok, aquí estamos. Borde, y como pueden ver ya se creó una línea. Esto es gracias a la biblioteca de características. Esto puede ser intercambiado, ¿cierto? Por diferentes elementos, y con eso podemos dibujar, digamos, de forma automática un levantamiento topográfico. Vamos a seguir entonces con la medición sin prisma. Vamos a cambiar acá y vamos a poner el modo DR con una altura de objetivo de 0. ¿Ok?
entonces vamos a conseguir, digamos, posición para estas punterías que nosotros tenemos acá. Vamos a hacer una puntería precisa. Entonces quiero medirla, por ejemplo, acá vamos a ir a medir topo. Vamos acá a opciones y vamos a hacerlo en cara 1 y en cara 2. Ok, vamos a poner aceptar y a este primer punto le vamos a denominar E1. Ok, y vamos a ponerle un código de estación, por ejemplo. Podría haber sido referencia, ¿verdad? Pero eso no importa mucho en este minuto. Vamos a hacer una puntería gruesa y finalmente la vamos a afinar haciendo uso de la telecámara. Ahí afinamos esta puntería y vamos a almacenar esto. Vamos a hacerlo en estándar. Ahí sí. Vamos a afinar un poquito más. Esto se logra también con una especie de tornillo, ¿cierto?, que tiene el tablet, en donde se logra, digamos, esta medición precisa o el movimiento de la estación en pasos que son bastante pequeñitos, por lo tanto se pueden hacer punterías precisas sin ningún problema. Vamos a medir. Ok, almacenamos la primera y vamos a realizar el tránsito. Ok, aquí tenemos el tránsito, vamos a afinarlo un poco más. Ahí sí, ahí estamos con una buena posición. Vamos a medir y vamos a almacenar el primer punto. Vamos a promediar estos puntos porque encontró alguna diferencia en el ángulo horizontal. Esto es completamente normal porque estamos midiendo en ambas caras y vamos a almacenar. Perfecto, vamos a medir entonces el segundo punto, que se va a llamar E2. Este segundo punto va a estar en esta posición, una puntería gruesa, y posteriormente vamos a la telecámara para hacer una puntería más precisa. Por ahí, por ejemplo, ¿sí? E2, estación, medimos. Perfecto, almacenamos, hacemos la medición en tránsito. Vamos a corregirlo un poquitito. Ahí sí, vamos a medir. Perfecto, y almacenamos. Vamos también a promediar esto y almacenamos el punto obtenido. Perfecto, y finalmente vamos a medir el E3. El E3 se encuentra acá en esta posición. Vamos a medir acá la puntería con la telecámara para que sea más preciso. Perfecto, vamos a darle un nivel más de aumento y vamos a conseguir una puntería que es bastante precisa. Vamos a medir el E3, almacenamos el E3 y corregimos la puntería con la medición en tránsito. Vamos a medir el E3, acá almacenamos, promediamos nuevamente los dos puntos y ya almacenamos ya el E3. Ok, con estos puntos tenemos una base interesante para poder hacer una estación libre. Tanto el E1, el E2 y el E3 pueden proporcionar, pueden transferir, digamos, las coordenadas a la estación A1. Para esto voy a finalizar el levantamiento y vamos a hacer una nueva configuración de estación, pero en este caso mediante estación libre o trisección. ¿Ok? Lo mismo, se ingresa presión y temperatura. Vamos a darle un nombre, vamos a ponerle A1-1, que es de la segunda instalación, ¿cierto? Es el mismo punto, no ha cambiado, por eso estamos poniendo un punto diferente. La idea es poder comparar las coordenadas. Vamos a ir acá a aceptar esto y vamos a configurar la forma en que queremos hacer la medición de las punterías. Vamos a hacer cara 1 cara 1 y cara 2, ¿cierto? Y vamos a hacer solamente un ciclo. Y bueno, esto da lo mismo porque solamente es un ciclo, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a aceptar.
vamos a hacer ya la puntería precisa sobre el E3, ¿cierto? Aquí tenemos ese, déjenme revisar, claro, no está automatizado el ciclo, estamos bien. Vamos a hacer entonces, vamos a buscar acá en la lista y vamos a decirle que este punto es el E3. Perfecto. Vamos a medir. Perfecto. Automáticamente hace el tránsito y vamos a nuevamente a medir de forma precisa. Ahí estamos. Estamos listos con el E3. Vamos con el E2. Lo busco primero de forma manual. Aquí está. Hacemos un acercamiento con la telecámara. Hacemos la puntería precisa sobre el E2 y medimos. Pasamos al tránsito y lo ajustamos acá un poquito. Perfecto, con eso conseguimos eliminar el error de inclinación de la estación total. Esto se hace solamente para puntos en donde se busque mucha precisión. Tenemos ya los primeros errores residuales de la medición. Vamos a agregar un punto más. En este caso vamos a agregar el E1. Lo busca automáticamente porque ya se encuentra con una orientación, digamos, con una orientación ya determinada en base a 2 puntos. Por lo tanto vamos a ajustarla acá un poquito. Ahí estamos. Vamos a medir sobre el E1. Vamos a almacenar el otro en la cara 2. Vamos a afinar un poquitito acá. Ahí estamos. Vamos a medir nuevamente. Acá almacenar otro. A aceptar. Perfecto. Con eso ya hemos conseguido la determinación de las coordenadas de la estación. Vamos a irnos acá a resultados y hemos obtenido exactamente las mismas coordenadas a partir de otro método, ¿cierto? Podemos almacenar los resultados y podemos mostrarlo esto en Cogo mediante el cálculo de un inverso. Podemos poner la primera estación a partir de la lista. La estación se llamaba A1 y vamos a compararla con el A1 obtenido mediante la estación libre. Pueden ver que la diferencia es nula. Debía haber puesto más cifras significativas para que mostrara, digamos, alguna diferencia, porque de hecho la hay, pero en este caso al nivel de los milímetros no se ha encontrado diferencia, ¿ya? En este mismo trabajo podemos hacer también una medición de ciclos, ¿ok? En esta medición de ciclos, también conocido como reiteración, podemos determinar observaciones de ángulo horizontal, de ángulos cenitales o ángulos verticales y distancias inclinadas de forma bastante precisa. Vamos entonces a llamar al primer prisma P1. Vamos a configurar acá el prisma de poligonal. Ahí lo tenemos configurado, ¿sí? Vamos a buscar el autolock entonces para que logre el enganche automático. Hacemos una puntería gruesa, se logra la puntería automática y con esto ya somos capaces de poder hacer una puntería bastante precisa sobre el prisma. Ahí pueden ver que está justo en el centro, ¿sí? Con esto podemos medir. Antes de eso vamos a buscar acá la configuración. Queremos hacer cara 1 y cara 2, ¿cierto? Vamos primero en orden ascendente y luego en orden descendente y vamos a hacer solamente 2 ciclos, ¿sí? Y vamos a automatizar los ciclos, ¿sí? Midiendo los objetivos pasivos de forma automática, ¿ya? Aquí ya estamos, entonces vamos nuevamente a ir a medir ciclos para que tome la configuración. Ahí sí. Entonces vamos a tener el P1, ya está configurado el prisma y ya está, digamos, con la puntería gruesa. Vamos a volver a revisar con la puntería fina, digo. Aquí está, lo hemos conseguido y vamos a medir. Perfecto, medimos el P1, vamos al P2, alejo la cámara y vamos a hacer acá un movimiento
que también puede ser, digamos, con la mano, ¿cierto? Con la misma mano, en el caso de estar detrás de la estación. En este caso yo lo estoy haciendo de forma robótica, ¿cierto? O de forma remota. Conseguimos ya la puntería precisa sobre el punto, ahí lo pueden ver. Ya estamos correctamente direccionados. Vamos a medir. Perfecto, y vamos a la cara final. Este proceso ya es completamente automatizado. Conseguimos ya ahí la medición sobre el primer punto en directa, en tránsito. Ahora vuelve sobre el primer punto en tránsito. Está midiendo ya sobre ese punto. Obtuvo ya los primeros resultados, no tiene cómo comparar. Y ya a partir de la segunda reiteración ya tiene cómo hacer la comparación. Ahí está midiendo en directa sobre el P1, luego sobre el P2 mide en directa también, midiendo el primer ángulo horizontal en posición directa, vuelve a hacer el tránsito, se engancha nuevamente con el objetivo, ya terminamos con el 2, volvemos al 1, también con un tránsito, y ya el ángulo, o digamos las observaciones ya estarían realizadas, ¿cierto? Vamos a cerrar aquí esto, vamos a guardar los ciclos, y vamos a hacer acá un reporte personalizado. Vamos a exportar con formato personalizado y este va a ser un archivo HTML, ¿cierto? Al estilo de una página web. Vamos a escoger también el formato ISO Round Report para que haga, digamos, un reporte acerca de la medición de los ciclos. Vamos a poner acá aceptar y vamos a tener el reporte, un reporte pormenorizado de todas las reiteraciones que hizo, ¿cierto? Podríamos haber hecho mucho más y va a calcular acá los valores más probables, tanto de los ángulos horizontales junto con su precisión, así como también los valores más probables de los ángulos verticales y de las distancias inclinadas también. Acá están las distancias inclinadas, todo junto con sus precisiones asociadas. Ok. Vamos entonces con el replanteo. Acá básicamente nosotros podemos presionar, ¿cierto?, sobre un punto que nosotros escojamos. En este caso voy a elegir el acero. Voy a sacar acá el autolock, lo quiero hacer de forma manual. Vamos a ir a replantear el acero. Ya Franco se encuentra en posición. Ahí está Franco. Y vamos a hacer una medición de distancia mediante el tracking, ¿cierto? Como pueden ver, yo ya estoy en la línea. Franco debería correrse un poquitito para allá. Ahí estamos. Y ya nos está indicando que él debería moverse 1 metro hacia atrás, ¿cierto? Porque ya se encuentra en la línea. Una vez que ya consigue la orientación, ¿cierto? Ahí ya se encuentra a 10 centímetros del punto. Él debería seguir afinando hasta que ahí ya está prácticamente en el punto, está a 3 centímetros. Por lo tanto ya se podría decir, bueno, bajo alguna tolerancia dada, que el punto ya se encuentra en esa posición para poder ser replanteado, ¿cierto? Podemos también escoger alguna línea, ¿cierto? Acá yo voy a escoger el punto P1 y el punto P2, ¿cierto? Para crear una línea, vamos a poner acá teclear línea. Vamos a ir acá línea 1 entre dos puntos P1 P2 con un intervalo de estación de 1 metro. Vamos a calcular esta línea y vamos a almacenarla. Vamos a volver al mapa y ya se van a dar cuenta que existe una línea la cual se puede replantear. Vamos a darle un aumento más. Aquí estamos, P1, P2, esa va a ser la orientación. Vamos a replantear mediante un método que se llama hasta la línea. Iniciemos y va a ir al primer punto, ¿cierto? Yo no me importa ir al primer punto, yo quiero ver la posición de Franco con respecto a la línea, ¿cierto? Entonces en este caso hago una puntería gruesa sobre el prisma y ya estamos viendo de que estamos a 60 centímetros de distancia, ¿cierto? La distancia más corta sobre la línea. Él podría afinar un poco más, ¿cierto? Voy a activar el autolock para que se enganche con el prisma. Ahora sí, ahora se podría acercar un poquito y ya estamos, ahí ya está a 10 centímetros. Si se aleja un poquitito, ahí estamos a 6, a 5,
a 3, a 2, ahí ya prácticamente estamos dentro de la línea. Esta es una forma bastante interesante de poder replantear porque también aparece la estación. Por lo tanto, no es necesario subdividir la línea para ir, digamos, a algún elemento en particular. Este es el método más sencillo para hacer un replanteo de una línea. Bueno, vamos a seguir con el escaneo entonces. Vamos acá a sacar estos elementos que tenemos acá y vamos a volver al menú medir. Vamos a examinando, ¿ya? Y acá hay diferentes métodos que se podrían conseguir. Vamos a mover acá. La idea es poder escanear este basurero, ¿cierto? Aquí tenemos. Y existen diferentes métodos, como les comentaba. Está el método de rectángulo, en donde simplemente se pinchan 2 puntos y se tiene, digamos, un área como para poder escanear. Luego está el método de polígono, en donde ustedes pinchan de esa manera para hacer un polígono irregular, ¿sí? También está banda horizontal, que es el método que más se ocupa en topografía. Simplemente pincho en un punto y desde ese punto hacia arriba o hacia abajo se podría comenzar con un levantamiento topográfico. También se encuentra bóveda completa y simplemente hace un levantamiento 360. Se le puede también asociar una panorámica. En este caso lo vamos a hacer sin panorámica y simplemente vamos a levantar un polígono en densidad grosera. ¿Ok? Este polígono vamos a hacer acá estos diferentes elementos, ¿sí? Algo muy sencillo, bastante rápido, son 24 segundos, insisto, sin panorámica, porque tengo también otro ejemplo en donde les voy a mostrar más rápido cómo se obtiene la panorámica. Vamos a iniciar, ahí ya pasa del modo estación total al modo escáner láser. Hay que considerar de que el SX10 hace el escaneo mediante una banda rotatoria. Es básicamente un prisma que rota y va desviando como un abanico el EDM. Por lo tanto, utiliza el mismo distanciómetro para hacer el escaneo. Habitualmente los escáneres láser lo hacen a través de un espejo rotatorio. En este caso, la tecnología que utiliza, o la modalidad, o la forma, ¿cierto?, es diferente, ¿no? Tiene que tener alguna relación, digamos, con la estación total para que logre, digamos, compatibilizar esas dos mediciones. Ok. Vamos a mostrar el escaneo. Aquí está el escaneo ya. Como pueden ver, es un escaneo altamente representativo. Ahí pueden ver cómo queda, digamos, representado el basurero, así como todos los elementos que estaban dentro del polígono que se había escaneado, ¿cierto? Una vez que se carga en TBC, cuando se logra, digamos, un escaneo 360, se tiene, digamos, una representación como la que pueden ver acá. Esto es una vista en perspectiva, ¿cierto? Se pueden fijar que los puntos están coloreados porque se ha utilizado la fotografía, ¿cierto? Pueden ver que es una representación bastante detallada, ¿cierto? Esto es en el método menos denso, por lo tanto entenderán que perfectamente puede ser más detallado aún. Estos elementos están, digamos, muy tangenciales con respecto a la posición del SX10, por eso salen así. Sin embargo, pueden ver el piso o los muros que están, digamos, más, digamos, normales al ángulo de incidencia del escáner láser, ¿cierto? Salen muy bien representados, ¿ya? También se tienen una vista de estación. Esto lo realiza, esto es como si estuviera dentro del escáner, ¿cierto? Lo ven así de pixelado porque también está considerando los puntos, pero digamos hay una alta representatividad sobre lo que se ha querido levantar, ¿cierto? Y también está la vista de plano. Ahí pueden ver lo que el escáner está viendo, ¿cierto? O lo que se está viendo en esa vista de estación con el nivel de aumento que tiene.
y pueden ver que está todo correctamente representado. ¿Ok? Respecto al registro, vamos a tener, cuando se hace una segunda posición y se quiere lograr un registro en base a la posición de los puntos, a la posición de las diferentes nubes de puntos que se hayan capturado, se puede ejecutar esta herramienta en TBC de forma manual o de forma automática. De forma manual habría que ver dos puntos en dos nubes de puntos distintas, dos puntos que sean iguales, con eso consigue una aproximación y mediante el traslape que tengan las tomas logra hacer una compatibilización de ambas nubes de puntos. Este proceso también puede ser manual, sin embargo, bueno, aquí estamos mostrando el peor de los casos, que es cuando, digamos, cuando se tiene poco traslape. Aquí se está asegurando el traslape, eso sí, porque el levantamiento fue llevado, digamos, mediante un buen procedimiento de campo. También se tiene una tercera posición, esa tercera posición también se hace de forma manual y se consigue ya el levantamiento completo. Se consigue, digamos, un levantamiento homogéneo de todo el objeto que se ha levantado mediante diferentes posiciones. En el caso de levantamientos que son más orientados al ámbito topográfico, uno se encuentra con más objetos, digamos, horizontales, en este caso el terreno, ¿cierto? Aquí pueden ver el levantamiento que se hizo en un camino. Pueden ver que la superposición que se logra es bastante menor. Aún así, los errores residuales siguen siendo pequeños y tolerables para lo que es la topografía. Con esto se consigue también una alta representatividad en el levantamiento. Estamos pensando en que esto se debería combinar con levantamientos de puntos discretos, combinando ambas técnicas para finalmente obtener la mayor representatividad del levantamiento que se desea llevar a cabo, ¿no? Pueden ver ahí un registro manual, está consiguiendo 2 puntos, tiene un tiempo de cálculo, ¿cierto? En donde básicamente lo que hace es alinear estas diferentes capturas y con lo cual se obtiene una nube de puntos, una nube de puntos, digamos, en su totalidad, que sea homogénea y que tenga la misma referencia topográfica. Todas las otras estaciones pueden llevarse a cabo mediante estaciones de escaneo, por lo tanto no siempre se requiere un origen y orientación, o hablemos de un punto conocido y una orientación conocida, para que el escaneo esté correctamente registrado, ¿no? Bueno, eso es lo que teníamos preparado para hoy. Agradecemos la concurrencia. Cualquier consulta puede ser hecha ahí al correo que ustedes están viendo en pantalla. Yo estaré muy contento de poder responder las dudas que pudieran surgir. Ok, muchas gracias.